Bueno, el día de hoy les vamos a presentar tres teoremas de los círculos, los cuales pues vamos a demostrar con el programa Caury mediante la construcción de estos mismos. El primero dice que en círculos congruentes los arcos menores congruentes tienen cuerdas congruentes. Para eso tenemos ya el modelo aquí hecho, donde podemos ver que este es el perímetro del círculo, este es el área del círculo, porque de los dos círculos son congruentes y el ángulo es congruente también, pero nos dice que las cuerdas van a ser congruentes, lo cual para mayor seguridad vamos a volver a hacer el teorema. Entonces primero vamos a hacer un círculo, lo vamos a copiar y a pegar. Y miramos el perímetro para ver, o el área mejor, para ver igual. Entonces miramos el área del círculo y este es igual. Y ahora vamos a ver. Dice que los arcos menores congruentes tienen cuerdas congruentes. Para hacer un cuadro menor tenemos que hacer dos cuerdas en cada círculo, las cuales nos indican que es un arco menor y un arco mayor. Pero como sabemos que estos arcos menores son iguales, pues medimos el ángulo de uno y lo igualamos al otro. Entonces, por medio del ángulo, medimos este ángulo que tiene 131,5 y este tiene 117. Por lo tanto, tenemos que aumentar este ángulo para que me dé exactamente lo mismo. Entonces ahora sabemos que los arcos menores estos arcos menores congruentes tendrían que tener cuerdas congruentes también, lo que vamos a evidenciar ahora. Entonces damos la medida de las dos cuerdas y las cuatro cuerdas miden exactamente 2,84 centímetros. Proseguimos ahora al segundo teorema, que dice que en un círculo o en círculos congruentes las cuerdas congruentes equidistan del centro. Se dice que en un círculo congruente, si se tienen dos cuerdas congruentes, estas van a tener la misma distancia del punto central del círculo. Acá tenemos que esto es el perímetro del círculo. Este es el perímetro del círculo. Para que vean que es congruente. Acá hicimos dos cuerdas, esta cuerda, sacamos su mediatriz y medimos cuánta distancia tenían del punto central, que es exactamente lo mismo, pero para evidenciarlo mejor vamos a volver a hacerlo. Entonces tomamos un círculo, lo copiamos y lo pegamos, pero posteriormente vamos a ver que son exactamente igual porque tienen la misma área. Entonces ponemos acá 24.16 y 24.16. Listo. Ponemos este valor y dice las cuerdas congruentes equidistan del centro. Pues para ver, vamos a hacer dos cuerdas en cada círculo. Que ver que en este caso que las cuerdas sean congruentes. Por lo mismo vamos a medir las dos cuerdas y estas también y las vamos a igualar todas con esta. Entonces todas tienen que medir 3.40 centímetros.
caso ha sido un poco difícil llegar al 3.40 centímetros. Entonces vamos a acá, listo. 3.80. Recuerda que la posición de las cuerdas o la dirección de estas no tiene importancia alguna, siempre y cuando sean congruentes. Entonces vamos a mirar acá y 3.40, listo. Ahora las cuatro cuerdas son exactamente iguales. Ahora vamos a cumplir el teorema. Si el teorema se cumple, significaría que la distancia entre las cuerdas y el punto central es exactamente lo mismo. Por lo que vamos a hacer es, vamos a crear 3 segmentos diferentes desde cada cuerda. Aquí va un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento y otro segmento. Acá me he equivocado. Este punto, listo. Y a lo que vamos a borramos este punto, hoyos, este otro punto, perdón. Y ahora vamos a medir cada una de las cuerdas de distancia o longitud. Todas nos deberían medir lo mismo. No es este mismo valor, porque este es el valor de la cuerda, se recuerda, sino este valor debe ser diferente. Entonces tienen acá diferentes, o sea, tienen el mismo valor todas, lo que dice que todas son equidistantes del punto central. Entonces tenemos en cuenta que la distancia de la cuerda de 3.40 centímetros de este círculo de 24,16 centímetros cuadrados de área va a ser 2,77. Para mayor seguridad vamos a hacerlo con una cuerda que no esté en la misma posición que las otras. Lo que vamos a medirla, que es más corta, entonces la igualamos. Listo. Y ahora nos proseguiremos a desarrollar estos puntos. Medimos ahora y esto tendría que medirnos 2,77 centímetros, lo cual midió. Acá podemos ver 2,77 y 2,77, lo que nos dice que este teorema se cumple. Bueno, para demostrar este teorema vamos a pasar a desarrollarlo en el mismo. No vamos a tener un ejemplo para evitar complicaciones. Entonces nos dicen que tenemos un círculo en el cual se forma un ángulo desde un punto externo, el cual está formado por una tangente y una secante, o por dos secantes. Vamos a desarrollarlo con dos secantes. Recuerda que una secante es una recta que toque en dos puntos a un círculo. Vamos a pasar a marcar este ángulo que se ha formado. Y ahora vamos a denotar estos dos arcos que se han formado. Lo que nos dice el teorema es que este ángulo es la mitad de este ángulo mayor a este ángulo menor. ¿Por qué estos arcos? Porque estos son los que están interceptados por la misma recta. Si tomaríamos el ángulo de este, estaríamos tomando la medida de este arco. Necesitamos este arco y este arco. Aquí hay un error.
podamos ver la medida de este otro, vamos a saber su medida antes de siquiera medirlo. Entonces, el teorema dice que este número subtraído de este número nos da 57,54, lo que sacamos como resultado. Lo repetimos, tenemos un resultado de 57,54 y nos dicen que la medida de ese ángulo es la mitad de la diferencia de las dos medidas. Entonces lo dividimos en 2 y sabemos por adelantado que este ángulo mide 28,77 y mide 28,8. Se recuerda que Cabri en este caso está redondeando a la décima más próxima este ángulo de este ángulo, pero se cumple el teorema. Vamos a cambiarlo de posiciones para ver que sigue siendo igual. Quitamos esto y ahora tenemos que 92,3 menos 43,9 da 48,5. El 45 y la mitad es 24,2. Entonces 24,2 por 2 sí da en realidad 48,4. Se recuerda que ha sido redondeado a la menor de. Teorema 10.13. Un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Para empezar tenemos que tener en cuenta que un ángulo inscrito es aquel que no toca el centro de un círculo. Para empezar la construcción debemos construir el semicírculo, lo cual lo haremos construyendo un círculo y dividiéndolo por la mitad usando una recta. Posteriormente, utilizando la opción de arco, vamos a construir el semicírculo y ocultaremos todo lo que no sea necesario, tal como la recta y estos puntos. Ahora, a continuación utilizaremos un par de segmentos para simular un ángulo que vaya desde el extremo del semicírculo a cualquier lado del semicírculo y de nuevo al otro extremo. Utilizando la opción de medida de ángulo podemos confirmar que el ángulo es de 90 grados. Teorema 10.8. Si una recta es perpendicular a un radio en el punto del círculo, entonces la recta es tangente al círculo. Teorema 10.9. Si una recta es tangente a un círculo, entonces el radio trazado hasta el punto de contacto es perpendicular a la tangente. Para demostrar este par de teoremas, primero procederemos a realizar un círculo y un radio, lo cual en este caso serían segmentos del centro del círculo hacia cualquier punto. Y finalmente, una recta perpendicular al segmento por el punto.